Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por su presencia, por su favor sobre nuestra vida. Acompáñenme un momentito, vamos a orar para pedir la dirección de su Santo Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, también por todo lo que no nos has dado. Gracias por todo lo que nos has librado, Señor, ya sea que nos hayamos dado cuenta o no. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres ese Padre bueno que está respaldándonos en cada momento, cuidando de nosotros, ayudándonos a madurar, ayudándonos a crecer, amándonos por sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche que tu Santo Espíritu, Señor, pueda guiarnos tanto para hablar como para escuchar, Señor, que podamos tener un espíritu atento, unos oídos atentos, Señor, para poder escuchar lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Señor, si fuera de mí, ¿qué puedo yo darle a mis hermanos? Pero por tu Santo Espíritu, Señor, fluyendo en cada uno de sus hogares, en cada uno de sus corazones, Señor, es que tu palabra puede entrar y tener poder para transformar nuestras vidas. Gracias, Señor. Te rogamos la asistencia, esa unción de la enseñanza, Señor, esa unción del aprendizaje, Señor, para que podamos aprovechar este espacio delante de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Estamos estudiando acerca de los niveles de gloria. Hoy estamos en la parte número 6. Y el tema de hoy, o el subtema de hoy, es la esposa es el tabernáculo. Y hemos estado hablando acerca de estos tres principales grupos de creyentes que que estarán en tres lugares particulares de la eternidad. Hemos visto que las naciones salvas, ¿verdad? Millones de personas que serán salvas, ellas estarán habitando a lo largo y ancho de la nueva tierra. Para estas naciones salvas, nosotros tenemos solamente dos requisitos, y es recibir la salvación de nuestro Señor Jesucristo y haber nacido de nuevo, siendo engendrados por el Espíritu Santo. Recuerden, todas estas cosas ya las hemos visto en los temas anteriores. Luego, el segundo grupo de personas que nosotros estamos viendo, que es en el que estamos ahorita ampliándonos, es la esposa del Cordero en la Nueva Jerusalén. Y vimos en el estudio anterior el primer requisito, que es el vestido de novia. Estuvimos hablando acerca de que la esposa del Cordero debe ir ataviada o vestida de una forma particular. Luego, el tercer grupo de creyentes en las tres principales posiciones del cielo es la congregación de los primogénitos que estarán en el monte de Sión. En Apocalipsis capítulo 21, entonces, nosotros vimos que a Juan se le revela ese misterio que estuvo oculto por miles de años. O sea, cuando nosotros comenzamos a ver los relatos que Moisés está haciendo acerca de Génesis, de toda la transición del caminar de los hebreos, toda esa historia maravillosa que tenemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, todo es un solo hilo que nos está llevando a una culminación a Apocalipsis. Y aún en Apocalipsis tenemos una serie de eventos que se van desarrollando, se van desatando, van pasando cosas, pero en el penúltimo capítulo encontramos a la Nueva Jerusalén como esa meta maravillosa. El capítulo 22, dijimos, es solamente el epílogo, es la conclusión, es el cierre, pero la meta fundamental, la meta preciosa de Dios, la voluntad absoluta de Dios, se nos revela en Apocalipsis capítulo 21, que es Jerusalén, la celestial, la que desciende del cielo. Vamos a verlo, lo estuvimos viendo aquí, cómo desde Génesis hasta Apocalipsis lo que nosotros encontramos, empezamos con la historia de una pareja, ¿verdad? Que es
unida y formada por Dios, o formada y unida por Dios, y luego toda la historia lo que nos lleva es la formación de una esposa, una preparación de una esposa. Está lista en el capítulo 19 de Apocalipsis, pero realmente entran a la casa nupcial o a la casa donde van a habitar por toda la eternidad en el capítulo 21. Claro, esa esposa ha tenido que pasar por muchos procesos, pero lo principal es que ha sido comprada, ha sido rescatada por Cristo mismo, porque Él ha pagado el precio para poder rescatarla. Eso lo vimos nosotros en Efesios capítulo 5, versos 25 al 27, donde nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿En qué momento Jesús se presenta a la iglesia a sí mismo? Pues lo vimos es en ese momento como cuando el novio está esperando a la novia, digamos está enfrente del altar y la novia viene, ¿verdad? Por supuesto que en las bodas hebreas nosotros sabemos que el que entra es el novio. Y la novia está parada ahí, está lista, está preparada, y el que entra es el novio. Así que ella se presenta delante de él y ella es la que lo recibe a él. Entonces dice, para presentársela, él se entregó a sí mismo por ella, pagó el precio por la purificación de su esposa. Él pagó el precio por la esposa que él quiere tener. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, en Apocalipsis capítulo 19, ¿verdad? En la fiesta de las bodas, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. ¿En dónde? ¿Dónde no debe tener mancha ni arruga, ni cosa semejante? En su vestido, ¿verdad? En su vestido, que debe ser, nosotros lo vimos en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, debe ser de lino limpio y resplandeciente. Entonces, ese lino fino o ese vestido, igual pasa en las bodas, ¿verdad? Muchas veces, ¿quién paga el vestido? ¿Quién paga el precio por el vestido? En este caso, el precio absoluto lo pagó el novio, el precio. Ahora, el trabajo de hacer el vestido es trabajo de la novia. Prepararse, hacer el vestido, hilar toda la tela, hacer todo lo que sea necesario en nuestra vida para poder estar listos para ese día, para las bodas, para estar enfrente de Cristo en las bodas del Cordero. Así que el vestido es lo primero, es el primer requisito que nosotros vemos que el Señor nos pide, claro. Ese vestido o vestirnos, como nos puede pasar todos los días, es un proceso, ¿verdad? Yo para venir aquí, yo no solamente me levanté y aplaudí las manos y ¡pum!, me apareció la ropa. No, es un proceso. Me tuve que bañar, me tuve que colocar cada una de las prendas de mi vestido, hacer esto, es un proceso. De esa misma forma, para que nosotros podamos vestirnos o llegar a ese punto de ser una novia que está dispuesta, ataviada para las bodas, es un proceso. ¿Cuánto nos va a tomar ese proceso? Toda la vida. Toda la vida, desde el momento en el que somos salvos, nacidos de nuevo, nosotros nos va a llevar todo el resto de nuestra vida ir en esa constante preparación, transformación, quitarnos la ropa anterior, la ropa de pecado, la ropa carnal, ¿verdad? Todas las obras de la carne, todas las malas actitudes, hábitos, malos pensamientos, malos sentimientos, alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios, todo lo que necesitamos para volvernos iguales a Jesucristo. Y esa transformación va llegando poco a poco, y es lo que nos permite en un momento presentarnos delante del Cordero. Yo quisiera que nosotros entendiéramos que esto no es como un reto, yo quiero tener las mejores posiciones. No se trata de eso, es que las posiciones se tratan de la cercanía con Jesús. Entonces no es un asunto de orgullo, yo soy más santo, yo soy más aquí. No se trata de eso. Y precisamente todo ese orgullo, todas esas vanidades es lo que nosotros debemos ir dejando y
ser humildes, tranquilos, ¿verdad? Vivir la vida cristiana de una forma sobrenaturalmente natural, porque llegar a ser como Jesús va a ser un milagro que solo el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Pero es un esfuerzo de nosotros, no desde vivir toda la vida con la culpa de, yo soy pecador, yo no soy nada, soy un gusano, una persona apachada, no tengo valor, todo. No se trata de venir a traer culpa sobre el pueblo de Dios. Se trata de venir a traer esperanza, de que cada una de las cosas que nosotros hacemos cada día, un poquito, un pequeño esfuerzo para mejorar, para transformarnos, para ver las cosas desde el punto de vista de Dios, es importante. Es importante y es tomado en cuenta para la meta final, para llegar a Apocalipsis 19 y luego Apocalipsis capítulo 21. Veamos aquí, Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Luego tenemos nosotros que vimos que ese vestido, ese atavío o esa presentación de esa novia que está preparada para presentarse delante de su marido, ¿verdad? Porque es lo que nos está diciendo aquí. Es una esposa dispuesta, o sea, la ciudad es como está dispuesta como una esposa vestida o ataviada, pero esto tiene un significado ataviado o vestida de bodas, ¿verdad? No es la esposa de todos los días, ¿verdad? Que se puede vestir con cualquier cosa, no, esta es la que está vestida con el vestido de bodas. Y luego vimos en Apocalipsis capítulo 19, cuándo es que esa esposa se pone ese vestido, ¿verdad? Versos 7 y 8 de Apocalipsis 19. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que nosotros vemos que la esposa, porque Jesús pagó el precio por ese vestido, por esa limpieza, porque ese vestido sea inmaculado, pero quien construye el vestido es la esposa, se le concede el honor de participar en las bodas con ese vestido, pero es un vestido de lino fino. Y yo quiero que hoy vamos a avanzar un poquito en esto, pero no va a ser nuestro tema central, pero quiero que noten una cosa. En Apocalipsis capítulo 19 nosotros dejamos a la novia, a la esposa de Cristo vestida de lino fino, limpio, resplandeciente, con todos los invitados. Recuérdense que en los versículos anteriores está toda esa multitud de miles de personas aclamando, alabando a Dios, bendiciendo, ¡wow! Están felices por las bodas. Tenemos a los invitados de la boda. Luego pasamos a Apocalipsis capítulo 20, donde nosotros vamos a encontrar el juicio final, y Apocalipsis capítulo 21. Pero en Apocalipsis capítulo 21, nosotros no encontramos que el atavío de la esposa sea de lino fino. Apocalipsis capítulo 19, la esposa está con lino fino. Eso es hasta donde nosotros en nuestra humanidad podemos alcanzar a un vestido. Y eso que solo lo podemos alcanzar con la obra de Jesús y el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Solitos, difícil. Pero nosotros construimos a través de someternos a los tratos de Dios y imitar el carácter de Jesucristo hasta un vestido de lino fino. Pero en Apocalipsis, capítulo 21, ya la novia no va vestida de lino fino. El atavío de la esposa del Cordero no es un vestido, ella es una ciudad. O sea, esa transformación, imagínense, nosotros comenzamos aquí pequeñitos, seres humanos normales, con pecados, con debilidades, con todas las cosas que somos. Barro, ¿verdad? Hechos de barro, esa vasija de barro que está siendo transformada por el Espíritu Santo. Vamos siendo transformados y por fin alcanzamos la dignidad
y se nos concede ser la esposa del Cordero, vestidos con lino limpio y resplandeciente. Pero la culminación del deseo de Dios no es el vestido de lino fino. La culminación es la ciudad celestial. Y esa ciudad celestial o esa novia que está vestida de ciudad no tiene lino fino por ningún lugar. Los nuevos materiales de los que la esposa está hecha, la esposa que baja del cielo, son oro, piedras preciosas, está hecha como de cristal, ¿verdad? Es diáfana, es transparente como el cristal, y todos sus elementos son finísimos, o sea, son magníficos. Pero esa transformación de lino fino, que ya es bastante, a ciudad celestial, esa es la obra y el poder de la eternidad obrando en nosotros. Nosotros, aunque pues muchos de los que han seguido al Señor ya han muerto, ya están en su presencia, están vestidos de lino fino, pero no han sufrido la transformación final. Aún no son ciudad de oro finísimo, de piedras preciosas, jaspe, crisólito, carbunclo, los vamos a ver, todas las piedras preciosas no están de perlas, ¿verdad? La ciudad está llena de perlas, de jaspe. No hay lino fino. No, en Apocalipsis capítulo 21 usted no va a encontrar el lino fino por ningún lugar, porque el lino fino no es la meta. La meta es la ciudad. Apocalipsis capítulo 21 es la meta verdadera y final, no solo de nosotros, es el deseo final de la voluntad de Dios para nosotros. Así que, haciendo esa aclaración, seguimos aquí en Apocalipsis capítulo 21 y en este punto vamos a ver que todas estas características de la ciudad nos están hablando, por supuesto, de elementos. Podemos decir que la Biblia es literal en un sentido, o sea, puede ser que sí va a descender una ciudad del cielo, o sea, nosotros no dudamos de la literalidad de la palabra de Dios, pero sabemos que todas las características que nos presenta son características que nos dicen algo, son características espirituales que quieren explicarnos una parte de lo que nosotros estamos viendo, de lo que nosotros necesitamos hacer o ser para ser una ciudad. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Para mí es, digamos, yo lo puedo ver en mi mente, pero poder explicarlo con palabras a veces es un poco difícil. Pero que Dios me ayude. Bueno, entonces nosotros recordemos, Apocalipsis capítulo 21 es el cumplimiento supremo de la voluntad de Dios. Y esa ciudad, aunque se le reveló a algunos de los siervos de Dios, ¿verdad? A lo largo de la historia, en realidad era un misterio. Nadie sabía. Todas las personas del Antiguo Testamento solamente se nos dice en Hebreos capítulo 11 que el único que sabía de la ciudad era Abraham, porque él moraba en tiendas. Y Hebreos capítulo 11 nos dice que ellos moraban en tiendas porque no esperaban heredar una ciudad física, sino esperaban heredar una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios mismo. O sea, Abraham supo de la Nueva Jerusalén. Pero luego nosotros encontramos muy pocas referencias de la Nueva Jerusalén en el Antiguo Testamento. Es hasta en el Nuevo Testamento donde verdaderamente Pablo, el apóstol de los gentiles, es quien va como a desenvolver ese regalo. Pues los regalos son como un misterio, como ¿qué viene aquí adentro? ¿Verdad? Y Pablo desenvuelve el regalo y dice, wow, este es el misterio que estuvo oculto desde el principio. Jesús quiere una esposa con la que pueda habitar por toda la eternidad. Así que enfoquémonos en eso cuando nosotros pensemos en Apocalipsis capítulo 21, ¿verdad? Así que aquí nosotros tenemos la culminación y es como decir, por fin, ¿verdad? Ellos dicen en Apocalipsis 19, han llegado las bodas del Cordero. O sea, por fin hay una esposa digna del Cordero, porque ha costado construir esa esposa. Por fin hay un pueblo escogido, naciones salvas. Por fin hay un sacerdocio santo. Por fin un lugar maravilloso
donde el esposo y la esposa van a compartir su vida por la eternidad, por fin. Todo esto reflejado en la Nueva Jerusalén. Vamos a leer aquí y vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 21, verso 3. Y aquí nos dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mire qué gran salto de un verso a otro. En el verso 2 nosotros tenemos a la esposa. Quiero decirte, aquí está, le dicen a Juan, mira, aquí está la desposada, la esposa del Cordero, ataviada como una esposa enfrente, dispuesta para su marido. Ahí la tengo. Esta es la ciudad que está descendiendo del cielo, pero esta es la esposa vestida. Y luego en el verso número 3 nos dice, ¿qué es esta esposa? ¿Qué es esta ciudad que yo estoy viendo? Dice, este es el tabernáculo de Dios con los hombres. Entonces, ¿qué es la esposa? ¿Es una ciudad? ¿Es una mujer vestida? ¿O es un tabernáculo? ¿Qué es la esposa? Es todo, ¿verdad? Es todo. Son elementos que nos describen la naturaleza de la esposa. La naturaleza de y la esposa no como una persona, sino como el conglomerado de personas que van a hacer una unidad delante de Jesucristo. Muchas, miles, a lo mejor millones de personas que califican para llegar y tener esta dignidad de ser contados como esposa. Pero esa esposa, cuando se ve de lejos, parece una ciudad con características específicas que vamos a ver más adelante. Sin embargo, ¿qué representa esa ciudad que está descendiendo? Y dice, esta esposa es el tabernáculo de Dios con los hombres. Pero no cualquier tabernáculo. No cualquier tabernáculo. Es el tabernáculo final. Es en el que vamos a morar por la eternidad. Es en el lugar donde Dios va a morar con nosotros. Jesucristo va a estar con nosotros por la eternidad. Así que ese es el tabernáculo en su plenitud absoluta, en su cumplimiento total y absoluto en Apocalipsis capítulo 21. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Acerca del desarrollo del tabernáculo de Dios. Porque finalmente la esposa llega y obtiene un vestido. Pero finalmente la esposa se convierte en tabernáculo. Ahora, esto no es nuevo. Esta idea no es nueva en la palabra de Dios, porque nosotros venimos aprendiendo del tabernáculo desde el Antiguo Testamento. Y hoy quiero presentarles, traje aquí unas imágenes acerca de las 8 tabernaculizaciones de Dios con nosotros, con el hombre. Estas tabernaculizaciones las dividí en 2 grupos, ¿verdad? Las 3 tabernaculizaciones del Antiguo Testamento y tenemos 5 tabernaculizaciones en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es eso de tabernaculizaciones? ¿Verdad? Porque es como, ay, qué extraño, ¿de qué está hablando la hermana? Es porque aquí Apocalipsis nos dice, he aquí el tabernáculo. Así que el tabernáculo en realidad es un sustantivo, ¿verdad? La palabra tabernáculo es un sustantivo, es algo que nos describe una cosa, un lugar. Pero tabernaculizar es un verbo. Es la acción de vivir en ese lugar, de habitar, de morar, de establecerse en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para cuando estoy permanentemente en un tabernáculo? Entonces, yo tabernaculizo. Pero estas son palabras que son como, digamos, derivados de cómo verdaderamente se usan las palabras griegas y hebreas en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La palabra significa tabernaculizar. Esa es la traducción literal.
tabernaculizar para nosotros no es una palabra que nosotros usemos, nosotros diríamos morar, ¿verdad? Habitar, residir. Pero en la Biblia sí, esa palabra sí significa tabernaculizar. Así que nosotros vamos a ver las 8 tabernaculizaciones de Dios con el hombre. 3 en el Antiguo Testamento y 5 en el Nuevo Testamento. Aquí nosotros vamos a ver en la primera imagen, ¿verdad? El primer tabernáculo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, o sea, ese lugar específico donde nosotros vamos a tener la presencia de Dios o una representación de la presencia de Dios, es el tabernáculo de Moisés. Hasta este lugar, ¿dónde ha estado Dios? O sea, con Noé, digamos, con Enoc, con Adán, con toda la descendencia de Set. ¿Dónde estaba Dios? ¿Le hicieron algún templo alguna vez? ¿Tenía un lugar especial? No, porque ellos eran nómadas, ¿verdad? Ellos iban y venían, se establecían por un tiempo en algún lugar. Podría ser que alguno de los patriarcas, ¿verdad? Llegó, tuvo una experiencia con Dios y ahí estableció un altar. Pero es un altar temporal. Dios no tuvo una casa permanente hasta que se tuvo el tabernáculo. Claro, Dios visitaba a su pueblo, Dios visitaba a sus siervos, pero un lugar específico donde Él podía morar, el primero es el tabernáculo de Moisés. Y ese tabernáculo, por supuesto, pues es el que nosotros vimos en el desierto, ¿verdad? Cuando ellos andaban por todo el desierto por 40 años, luego lo establecieron en Silo, luego fue movido a Nob, y finalmente fue puesto en el monte alto, en una parte alta de Gabaón. De Gabaón, entonces, fue trasladado, en esta historia rápida, solo estoy haciendo el resumen, en esta historia de Gabaón, fue trasladada a el palacio de David. Por supuesto que tuvieron un inconveniente, ¿verdad? Y tuvo que quedarse un tiempo en el camino, pero pues ahí no se le hizo un tabernáculo, ahí solamente estuvo en una casa. Pero el lugar donde verdaderamente habitó la presencia de Dios es el tabernáculo de David, ¿verdad? Que se lo llevó, que lo trasladó, lo terminó de trasladar de Gabaón hacia el templo, ¿verdad? Hacia esa tienda, hacia Jerusalén, a esa tienda hecha de tela que él preparó para recibir el arca de Dios. Y luego sabemos que con el tiempo David siempre quería construir una casa de Dios, pero no se le permitió, sino le dijo: tu hijo Salomón la va a construir. Así que muchos años después, Salomón construye el templo, ya la morada más formal de Dios en el Antiguo Testamento. Podríamos decir que era la morada final, pero no. Ahora que tenemos la historia completa, sabemos que la morada final de la presencia de Dios no fue el templo de Salomón, ¿verdad? Él construyó el templo con todos los materiales, un templo hermoso, magnífico, todo lo que sabemos acerca del templo de Salomón. Luego, en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos otros 5 lugares donde Dios moró, ¿verdad? Donde Dios establece su presencia y quiere interactuar con nosotros. Esos lugares, digamos, el primero lo vamos a ver, es Jesús, es el templo. Jesús es la tabernaculización de Dios con nosotros. Es Dios viniendo con nosotros, habitando con nosotros y moviéndose en medio de su pueblo. Jesús es el tabernáculo. Jesús era la presencia de Dios con nosotros. Luego, nosotros vamos a encontrar que el creyente, nosotros ahora, en la época de la iglesia, ¿verdad? Jesús se va, entonces nos quedamos sin templo. Nos quedamos sin tabernáculo porque Jesús se va. Pero la presencia de Dios ahora encuentra un nuevo tabernáculo. Y el tabernáculo es el corazón de todos los creyentes que aceptan ser engendrados por el Espíritu Santo y nacer de nuevo. Y en ese nuevo engendramiento poder ser capaces de recibir la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestro interior. Así que el creyente se convierte en el tabernáculo. Y esto, pues, no me quiero adelantar, es muy importante. La responsabilidad que nosotros tenemos de ser tabernáculos, de ser esos instrumentos que lleven la presencia de Dios
no solo entre el pueblo de Dios, sino al mundo. Y por supuesto, cada uno de esos creyentes se convierte como en una roca, como en una piedra, como en un bloque, como en un adobe, ¿verdad? Que juntos todos vamos construyendo, estableciendo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cada uno es un miembro, es una parte fundamental del cuerpo de Cristo y eso forma la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero esa iglesia corporativa también es un tabernáculo, también se convierte en el nuevo templo corporativo de Dios en la tierra. La iglesia local, por supuesto, es un tabernáculo, es un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta al mundo, donde Dios puede habitar y manifestarse al mundo. Al menos es lo que necesitamos, es lo que Dios quiere. Que se haga en todas partes, no lo sabemos, pero es el deseo de Dios. Y luego esa iglesia universal, esa entidad espiritual corporativa alrededor del mundo, miles, millones de creyentes teniendo la presencia de Dios no solo en un lugar, sino en todo el mundo. Mire qué maravilla. La iglesia de Dios corporativa es el tabernáculo de Dios con los hombres, hoy. De aquí hasta la venida de Jesucristo. O sea, se va Jesucristo y el tabernáculo está en nuestro corazón, en nuestro espíritu, pero también todos juntos, todos los creyentes de forma corporativa formamos un tabernáculo en todo el mundo. Un tabernáculo que puede ser accesible para cualquiera, ¿verdad? Así la iglesia se convierte en el tabernáculo de Dios, en la morada de Dios, y vemos a la iglesia como un templo, como ese templo de Dios que tiene la presencia de Dios. Finalmente Jesús se fue, la iglesia se quedó siendo el tabernáculo, pero ahora Jesús regresa. Al final de la época de la iglesia, Jesús regresa y establece su reino milenial. ¿Y saben qué? Otra vez, Jesús, por supuesto, es el tabernáculo de Dios con los hombres, pero también va a habitar en el tabernáculo, en un verdadero tabernáculo allá en Jerusalén. Durante 1000 años Jesús va a gobernar desde Jerusalén en un tabernáculo digno de Jesús, pero Jesús mismo es la presencia de Dios en la tierra. Ahí, por supuesto, los que sean resucitados van a ayudarle a gobernar la tierra, pero ¿qué más que tener la mismísima presencia de Jesús en la tierra? Eso es la presencia de Dios o la tabernaculización de Dios con los hombres. Hasta aquí nosotros llevamos, ¿cuántos? En el templo del milenio, 4 tabernaculizaciones más 3. Tenemos 7. Perdón, yo siempre sigo con las 8 tabernaculizaciones y son 9. Yo tenía 8, fíjese. Yo estaba con las 8 y con las 8 y Dios me mostró que no eran 8. Me mostró que son 9 tabernaculizaciones. Son 9 lugares donde nosotros vamos a morar delante de la presencia de Dios, con la presencia de Dios, habitando en nosotros, moviéndonos en esa interacción de Dios con nosotros, nosotros con Dios. Entonces, después, cuando nosotros vemos, en Apocalipsis nosotros vamos a ver que el siguiente templo que en el que nosotros encontramos la presencia de Dios está en el cielo. El templo de Dios en el cielo. Cada creyente que termina su vida en esta tierra, deja de ser el tabernáculo de Dios en la tierra, pero ¿sabe qué? Es llevado al tabernáculo o al templo de Dios en el cielo. Y ese es el número 8, el templo de Dios en el cielo. No es que la existencia del templo de Dios sea cronológica en todo lo que venimos, porque por supuesto que el templo de Dios existió primero. Desde mucho antes de la fundación del mundo, el templo de Dios existía. Pero para nosotros, en esta secuencia que llevamos, cuando nosotros morimos, nuestro siguiente paso es entrar al templo de Dios. Y ahí nosotros en Apocalipsis vemos muchas imágenes donde están estas personas delante de Dios, en ese templo. Y finalmente, que es a donde queremos llegar, el tabernáculo final de Dios con los hombres es la Nueva Jerusalén. Esa comunidad, ese conjunto de creyentes que fueron transformados de tal manera que ahora parecen, o sea, se miran todos juntos y todos juntos parecen una hermosísima ciudad, ¿verdad? Es como
es como nosotros vemos, digamos, ahora podemos pensar en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Yo soy parte del cuerpo de Cristo, mi hermano es parte del cuerpo de Cristo, mi hermana es parte del cuerpo de Cristo. Ella forma una célula de un dedo, yo formo la célula de un ojo o la célula de la boca, pero todos juntos formamos un cuerpo. Entonces, cuando Dios nos ve, dice, este es mi cuerpo, pero es una figura, es un símil, ¿verdad? Para decir, la unión de todos los creyentes forman un cuerpo. Así es, la Nueva Jerusalén, la unión, la corporación de todos esos creyentes que calificaron, ¿verdad? Que se dejaron tratar, que se dejaron transformar, ahora están convertidos y todos juntos resplandecen y se ven como una ciudad. Vamos a avanzar. Entonces vamos a ver algunos de los versos estos acerca de estos 8 templos. Quería que los tuviéramos todos en mente. Por cuestiones del tiempo a veces me toca aquí avanzar y si se me queda algo en el camino, pues por lo menos ya los mencionamos todos. El primero, el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Nosotros lo encontramos en Levítico capítulo 26, versos 11 y 12, donde Dios le dijo a Moisés, y pondré mi morada, y en hebreo la palabra exacta es tabernáculo, y pondré mi tabernáculo en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. O sea, este es el deseo absoluto de Dios, poder habitar en medio de su pueblo, ser parte de la vida, ser el centro de nuestra vida, ser el centro de la vida de su pueblo. Y así era. Cuando las 12 tribus, ¿verdad?, se movían, nosotros sabemos que ellos colocaban el tabernáculo y alrededor del tabernáculo colocaban las 12 tribus. Y es algo que vamos a volver a ver en la ciudad celestial, ¿verdad? Cada una de las 12 tribus está identificada en una de las 12 puertas de la ciudad celestial. Igual, así, encuadrado. Porque estas cuestiones del Antiguo Testamento, estas figuras que se nos han presentado antes, son representaciones de lo que está por venir. Pero el deseo de Dios dice, yo quiero tabernaculizar, quiero morar, quiero habitar, quiero residir, quiero permanecer, quiero vivir en medio de vosotros. Dentro, en el centro de sus vidas, en el centro de la vida de mi pueblo. Dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y seréis mi pueblo. O sea, ¿qué identifica al pueblo de Dios? El tabernáculo. Mientras que Israel no tiene un tabernáculo, sí, nosotros siempre decimos, bueno, ellos son el pueblo de Dios porque ellos fueron escogidos por Dios, pero necesitan el tabernáculo. Y eso me recuerda a los tabernáculos o a los templos que no mencioné. Y no los mencioné, no los tomamos en cuenta porque en realidad no hay una descripción en la Biblia donde Dios diga, yo moré o voy a morar en este templo. Digamos, cuando nosotros vemos el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David y el templo de Salomón. Cuando llega Nabucodonosor y conquista Jerusalén, destruye el templo de Salomón y el arca se pierde. No se sabe qué pasó con el arca, no se sabe si fue llevada completa, si la lograron rescatar, si la escondieron, si la fundieron. Hasta este momento es un misterio. Algunos dicen, bueno, nosotros la podemos ver, se abre el tabernáculo de Dios en el cielo y dice, ahí está el arca. Pero si era esa arca física que estuvo en la tierra, en realidad no lo sabemos, yo no lo sé, así que yo no se lo puedo afirmar. Pero luego ellos se van 70 años en cautiverio y regresan. Cuando regresan, por supuesto que construyen el nuevo templo, ¿verdad? Ese templo que permanece y en el tiempo de Jesús es ese magnífico templo que ha perfeccionado Herodes, pero no está el arca en ese templo. En ese templo que se construyó desde el retorno de muchos de los judíos a Israel, no tiene arca. Se hacían los sacrificios, se hacían las cosas, pero no está el arca. O sea, hay templo, pero no está la presencia de Dios en ese templo. Entonces, ¿tabernaculiza Dios en ese templo? Si no está su presencia, no. Hay templo, pero no es tabernáculo. De igual forma, nosotros podemos llamarnos, yo soy cristiano, pero si no soy tabernáculo,
Dios, si Dios no mora en mí, en realidad no soy parte del tabernáculo de Dios. No llevo la presencia de Dios al mundo. Bueno, y luego nosotros vemos que destruyen ese templo de Herodes, ¿verdad? Jesús lo dijo, voy a destruir este templo, en 3 días lo reconstruiré, pero pues sí destruyeron el templo de Herodes. Y ahorita, hasta este día, no hay templo. Van a pasar todo el tiempo, ¿verdad? Antes de la venida de Jesucristo, nosotros sabemos que debe haber un nuevo templo en Jerusalén. Porque, digamos, para la venida de Jesucristo debe cumplirse que el anticristo llegue a Jerusalén y tome el templo. Y se pare en ese templo y se haga pasar por Dios. Sabemos que los judíos van a construir en algún momento próximo un templo. Pero no se nos dice que Dios vaya a habitar en ese templo. Así que es por eso que no forma parte de la lista de las tabernaculizaciones de Dios con los hombres. Son templos, representan algo en la vida, en todo este desarrollo de la historia de Dios con los hombres, pero su presencia, por lo menos la Biblia, no encontré yo, no he visto yo, que Dios diga, estoy en este lugar, ¿no? La representación de la presencia de Dios, el arca, no estaba en el templo. Así que, ¿estará Dios ahí o no? ¿Encontrarán esa arca para el templo, este templo temporal antes de la venida de Jesucristo? No lo sé. Así que no lo puedo tomar como una tabernaculización. Solo era una aclaración. Luego nosotros en Hebreos 8, capítulo 5, nos dice, los cuales, hablando de los sacerdotes levitas, ¿verdad? Viene describiendo, digamos, las acciones, las actividades de los sacerdotes levitas en el verso anterior. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, toda esta actividad en el tabernáculo, todos estos sacerdotes llevando, llevando las ofrendas, haciendo todo lo que nosotros sabemos que se hacía en el tabernáculo, es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿De cuáles cosas celestiales? ¿De cuáles cosas? Dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Por supuesto que ninguno de nosotros, nadie estuvo con Moisés en el monte, y él no describe exactamente qué fue lo que se le mostró. Solamente nosotros asumimos que él tuvo una visión y se le mostró el templo de Dios en el cielo. Y de acuerdo a todo lo que él vio en el cielo, ¿verdad? O sea, sería la octava tabernaculización de Dios, se le mostró a Moisés. Dijo, haz las cosas, y Dios le dijo, bueno, este es bastante grande, es celestial, es glorioso, wow. Pero ¿cómo lo vas a representar en la tierra? Y Dios le dio todos los materiales, todas las medidas, tantos codos para eso, todo lo que se necesitaba para copiar el templo de Dios en la tierra. Pero ahora nosotros sabemos que en realidad incluso ese templo de Dios en el cielo no es la morada de Dios final. No es el tabernáculo final. El tabernáculo final es la nueva Jerusalén. Así que el tabernáculo es figura y sombra de la nueva Jerusalén, por supuesto. Es figura y sombra del tabernáculo de Dios en el cielo. Pero todo lo que nos está hablando del tabernáculo, todo, y es que no me alcanzaría el tiempo para poder que estudiáramos el tabernáculo de Dios, pero cada elemento, cada ritual que nosotros sabemos del tabernáculo es una figura y sombra, no solo de la vida que nosotros debemos tener ahora como creyentes, era una figura y sombra de la vida del Señor Jesucristo, es una figura y sombra de la nueva Jerusalén. Cada parte del tabernáculo es una representación de ese plan perfecto de Dios que nos va revelando poco a poco en el Antiguo Testamento, nos lo desarrolla más en el Nuevo, pero la culminación está en Apocalipsis capítulo 21 en la Nueva Jerusalén. Luego nosotros vimos que el segundo tabernáculo pues es el tabernáculo de David, ¿verdad? Que David llevó de Gabaón hacia Jerusalén, pero no se lo llevó todo. En la tienda pues había una gran pared, ¿verdad? De lino que estaba alrededor del tabernáculo, e en el centro estaba la tienda que constituía, digamos, el lugar santísimo, el lugar santo, y afuera pues estaba el atrio.
cuando David se llevó las cosas, solo se llevó el arca. Pero toda esa construcción del tabernáculo se quedó de nuevo en Gabaón. Es un tabernáculo sin la presencia. Es solo una estructura. Sin embargo, ahí seguían los sacrificios, seguían todas las acciones de los sacerdotes, ¿verdad? Eso mantenía, digamos, la fidelidad de Dios con su pueblo gracias a los sacrificios. Pero la presencia de Dios ya no estaba ahí, porque Dios, mire, estaba, pero hasta aquí de los sacrificios. Porque ustedes hacen sacrificios, pero su corazón, no ponen su corazón en las cosas que me dan, en los sacrificios que hacen, lo hacen por obligación. Y todas estas cosas pues igual son figura de nuestra vida actualmente. Nosotros, si no tenemos la presencia de Dios en nosotros, aunque hagamos acciones que parezcan religiosas, en realidad no somos tabernáculo. Segundo de Samuel 6:17. Dice, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda, eso es literal, es como una carpa, ¿verdad? Una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. O sea, ¿cuál era el interés de David? ¿Qué era lo que David quería de Dios? No quería todo el ritual, toda la religiosidad, toda, digamos, esos actos externos que tenían un propósito. Absolutamente cada uno de ellos tiene un propósito en el plan de Dios. Pero Dios ya los aborrecía. Lo que David no quería esa religiosidad, no quería los actos religiosos de todo lo que se hacía en el tabernáculo. Él quería la presencia de Dios y fue lo que se llevó literalmente enfrente de su casa, ¿verdad? Él tenía, a la par de su palacio, tenía la tienda, el tabernáculo de David. El Salmo 76:2, Asaf escribe este salmo y nos dice, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. El tabernáculo físico se quedó en Gabaón, pero la habitación, la tabernaculización de Dios ahora está en Sión, en Salem, en Jerusalén. Así sabemos nosotros que en realidad la presencia de Dios se fue con el arca a Sión. Salmo 61:4, David escribe este salmo y dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Ahora, ¿David esperaba morar en la tienda, en esa tienda física para siempre? No. A él se le reveló que él no iba a construir el tabernáculo final de Dios, sino era su hijo el que iba a construir el templo. Así que él sabía que la tiendita esa que él había construido, con mucho amor, la construyó para Dios, pero eso no era la habitación final. Así que él no deseaba vivir en esa tiendita para siempre. Le encantaba ir a alabar y tener comunión con Dios en la tiendita, ¿verdad? En el tabernáculo de David. Pero él dice, yo habitaré en tu tabernáculo, no en este tabernáculo, y lo haré para siempre. ¿Dónde va a morar David por la eternidad? En este momento, temporalmente, si él resucitó después de la resurrección de Jesucristo y fue de los que se fueron al cielo, él está en el templo de Dios en este momento, ¿verdad? Alaba a Dios con los 24 ancianos, los seres vivientes, con todos los que han sido salvos. Todos alaban a Dios en el templo de Dios que está en el cielo. Y ese no es el tabernáculo final. Dice, yo estaré en tu tabernáculo final para siempre. Eso es la Nueva Jerusalén. David va a estar en la Nueva Jerusalén. Número 3, el templo de Salomón, ¿verdad? Finalmente, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos el último lugar del que nosotros sabemos que estuvo la presencia de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 5, verso 14 nos dice, y no podían los sacerdotes, están en la inauguración del templo, ¿verdad? No me recuerdo cuánto tiempo pasó para la construcción del templo, pero es el día de la inauguración, todo está listo, todo está preparado, todo el edificio, todos los utensilios, todos los sacrificios, todos los bueyes, todos los sacerdotes, las vestimentas, todo está listo. Está el arca, pero Dios tiene que llegar a ese templo. Vea lo que dice.
Y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. O sea, ellos hicieron el templo y aunque ahí estaba el arca, en realidad lo que ellos necesitaban era que la presencia de Dios llenara el templo. ¿De qué nos sirven a nosotros unos muebles si la presencia de Dios no está en nosotros? ¿De qué nos sirve a nosotros llamarnos cristianos y vernos bonitos por fuera? Pero si por dentro no tenemos la presencia de Dios, ¿de qué nos sirve? Lo que nos sirve es ser llenos de la presencia de Dios dentro de nosotros, y solamente así somos verdaderos tabernáculos. Así Juan ve y dice, este es el tabernáculo final. ¡Wow! Este es el cumplimiento completo de todo. ¡Oh! Yo estoy maravillada y no vi lo que Juan vio. Me lo imagino con problemas, pero me lo imagino. La expresión absoluta de la magnificencia de Dios en esa ciudad, con nosotros, en medio de nosotros. Así que Dios llegó al templo y su presencia se quedó en el templo. Primero de Reyes, capítulo 9, verso 3 dice, y le dijo Jehová, yo he oído ahora tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Eso se lo dice Dios a a Salomón. Después de que terminó todo esto de la inauguración y sacrificaron miles de bueyes, Salomón se va a su tienda y estando en su tienda es que pasa esto, ¿verdad? Llega Dios y le dice, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. O sea, cuando Dios dice, voy a poner aquí mi nombre, nosotros sabemos que el nombre de Dios representa a Dios, representa la presencia de Dios, la santidad de Dios, toda la naturaleza divina de Dios, todo lo que Dios representa está en su nombre. Por eso cuando nosotros decimos en el nombre, o sea, no es solamente las letras, es que la presencia completa de Dios es la que nosotros estamos invocando cuando usamos el nombre de Dios. Pero Dios puso su nombre, puso su presencia, puso su naturaleza completa, su naturaleza divina en ese templo. Así que sí, el templo de Salomón fue lleno de la presencia de Dios. Luego nosotros vamos a estar avanzando un poco hacia las otras tabernaculizaciones, pero esas las vamos a ver en la siguiente oportunidad, debido al tiempo. Vamos a ver las 5 tabernaculizaciones, o las 6 tabernaculizaciones, porque la sexta es la Nueva Jerusalén y es lo que vamos a seguir desarrollando, ¿verdad? En los estudios posteriores. Pero quiero pararme aquí y decirles una cosa. Todas estas acciones físicas, todos estos templos, todas estas cuestiones que nosotros podemos tocar, bueno, pues ahorita no las podemos tocar, pero que se han podido ver en alguna parte de la historia del pueblo de Dios, son solamente figuras, sombras de lo que nos espera. Incluso ahora nosotros somos figuras y sombras de lo que nos espera en la eternidad. Si alguna persona debiera tener idea de lo que significa vivir con Dios, solo debería voltearnos a ver a nosotros y decir, ¡ah! Eso es vivir con Dios. ¡Wow! ¿Qué tanto somos tabernáculo? ¿Qué tanto estamos siendo tabernáculo? Bueno, toda construcción lleva su tiempo. Y nosotros somos el tabernáculo de Dios, la presencia de Dios mora en nosotros, pero no vamos a ser como el tabernáculo de Moisés, no vamos a ser como el templo de Salomón, esas construcciones muy elaboradas. A los creyentes lo vamos a ver, se nos compara como el tabernáculo de David, una tienda simple. Y debería decirnos que no es demasiado complicado tener la presencia de Dios en nuestra vida, sobre todo porque lo que hace la diferencia es que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero ¿hemos sido llenos del Espíritu Santo? Verdaderamente la presencia de Dios está en nosotros.
va con nosotros. ¿Somos nosotros ese medio por el cual las demás personas conocen a Dios? ¿Sienten la presencia de Dios? Si aún no nos pasa eso, yo no pretendo acusarnos, no quiero tener esta actitud de levantar culpa y remordimiento, aunque tiene su lugar, ¿verdad? La culpa y el remordimiento tienen su lugar, pero no es mi objetivo. No es que desde el miedo, que desde la culpa yo digo, ay Dios mío, yo no estoy haciendo lo que yo debo hacer. No, es con la esperanza, es con la alegría de saber el fin, de que todas las cosas que nosotros hacemos importan. Sí importan. El más pequeño gesto, el menor pensamiento que ha sido transformado, ¿verdad? Una emoción que nosotros estamos logrando transformar, dejar la ira, dejar el enojo, dejar la maledicencia, la envidia, transformarnos en nuevas personas. Cada pequeño cambio cuenta. Es un proceso, pero vale la pena. Amén. En el nombre de Jesús, si Él nos permite, pues la gracia, estaremos viéndonos aquí en una próxima oportunidad. Por favor, acompáñenme a orar y pidámosle al Señor que sea Él quien siga morando dentro de nosotros, pero siga construyendo nuestra vida interior de tal manera que nosotros seamos verdaderos templos. Ese es el objetivo, que veamos lo que tenemos que hacer hoy, proyectándonos hacia donde vamos a llegar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Ay, Señor, las cosas eternas son tan grandes, son tan magníficas, que de verdad no alcanzamos, Señor, a conocerlas a cabalidad. Tu palabra es como una pintura con pincelazos, Señor, y podemos ver, Señor, la belleza, la magnificencia que tú quieres mostrarnos, pero aún así eso es una pintura. La realidad, yo no puedo ni imaginar, Señor, la realidad que será estar en esa nueva Jerusalén que desciende del cielo, tan gloriosa, tan absolutamente llena de tu gloria, de tu luz, de tu presencia. Tú moviéndote en medio de la ciudad, en medio de todo tu pueblo. Señor, yo quiero estar. Y sé que muchos de mis hermanos, Señor, que escuchan esta palabra, quieren llegar y estar en esa ciudad. Señor, no queremos conformarnos, aunque es una gran bendición, verdaderamente, ser librados del infierno, del lago de fuego, ya con solo estar en los cielos y luego en la nueva tierra, Señor, ya es enorme bendición. Pero no queremos conformarnos, Señor, con estar en la nueva tierra, admirando tu presencia de lejos, solo recibir el beneficio de tu gloria, de tu luz de lejos. Queremos estar ahí, Señor. Queremos ser parte de la esposa. Queremos ser parte, Señor, de aquellos que tienen el honor, el privilegio de habitar contigo por la eternidad. No puedo pensar en otra cosa, no puedo anhelar otra cosa más que eso, Señor, para mí, para mis hermanos. Para cualquiera que escuche esta palabra, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos guíes, que nos llenes de tu Espíritu Santo hoy para poder seguir siendo construidos, Señor, para que ese vestido de bodas siga limpiándose, se siga cosiendo, se siga elaborando en nuestra vida. Que no nos detengamos, que no nos demos por vencidos, Señor, a pesar de cualquier circunstancia, de cualquier situación externa que nosotros estemos viendo, cosas que tú nos has advertido, cosas que no serán fáciles, Señor, pero que mantengamos la visión. Que pongamos nuestros ojos en las cosas eternas, que pensemos en la nueva Jerusalén, Señor, que pensemos en tu presencia completa, plena y maravillosa con nosotros. Alrededor de nosotros, en nosotros, por la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por el mensaje de la palabra que ha sido predicado y que hemos recibido. Entonces, a continuación, pues vamos a participar de la Santa Cena y yo quiero leer una porción bíblica para sobre esa base, pues, participar en esta noche. La porción se encuentra en Mateo capítulo 26, versículo 26, en adelante, donde dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y termina la porción diciendo: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En esta ocasión, el Señor instituyó la cena del Señor, como lo llamamos, o la Santa Cena, o la comunión también se le llama. Así es de que en esta hora pues vamos a participar. Espero que usted ya tenga ahí sus elementos listos, su pan y su copa con vino, y vamos a orar por esos elementos. Padre Celestial, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Señor Jesucristo, te damos gracias por haberte ofrecido voluntariamente para ese sacrificio. Señor, nosotros hemos creído en ti y en lo que hiciste en la cruz para la salvación de nuestra alma. Y hoy, con gratitud, Señor, y con amor, recordamos esa muerte, recordamos ese sacrificio, tomando, Señor, estos elementos, el pan como representativo de tu cuerpo y la copa con el vino como representación de tu sangre bendita, Señor. Santifica estos elementos que mis hermanos tienen ya en sus manos, Señor, y que por una obra del Espíritu Santo podamos, por la fe, Señor, simbólicamente comer tu cuerpo, comer tu carne y beber tu sangre, Señor. Que los cuerpos enfermos reciban sanidad ahora y los que necesitan perdón reciban perdón y limpieza también al participar de estos elementos. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre, y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, estimados hermanos, entonces tomemos el pan, pues, y en el nombre del Señor comamos de él. Después de haber comido el pan, damos gracias al Señor por la sanidad de nuestros cuerpos. Y ahora vamos a tomar la copa. Le invito a que, por favor, tome la copa en este momento. Ahora demos gracias. Padre, muchas gracias. Y te pedimos, Señor, que los cuerpos enfermos sean sanados por las llagas de Jesucristo.
que los espíritus y las almas de tus hijos sean limpiados, y aún los cuerpos sean limpiados de todo pecado por la sangre de Jesucristo. Señor, edifica nuestra vida al participar de estos elementos, y a ti te damos gracias en esta noche, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y hasta pronto.